Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí una vez más en un episodio de la segunda temporada, otra charlita aquí con un gaditano que vive entre Cádiz y la Luna, concretamente en Colchester. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Muy buenos días, Leo. Muy bien, aquí estamos. Hoy un día un poco más gris que los que hemos tenido anteriormente, pero bueno, bien, bien. No nos podemos quejar, vivimos donde vivimos y ya está. No hace muy buen tiempo por allí, ¿no? No, bueno, es eso. Hace los 2, 3 días anteriores, incluso hace un par de semanas, soleado y ayer, cuando fue, hace 3 días o así incluso como 20, 22, 23 grados. Pero hoy ha amanecido gris el día. Así que, Bueno, está bien, está bien. sí. Estos días aquí amaneció también nuboso y hemos llevado unos días de lluvia Mm, importantes. Tú ya sabes que yo estoy por Gandía, por Valencia, pero aquí pues un día un poco apagado. sí, Pues nada, voy a ir con tu presentación, si te parece bien, ¿vale? Tu presentación formal, muy bien, venga. ¿vale? Pues nada, aquí estamos. Este señor que está al lado mía es Miguel Amador González, autor gaditano de prosa y poesía, un hombre que ha viajado desde la Costa de la Luz hasta los cielos nublados del Reino Unido para continuar tejiendo con palabras un puente entre dos mundos. Nació en Cádiz y actualmente reside en Colchester. Ha sorprendido con su ópera prima, a mí al menos. Su nombre, Para Lucía, una obra íntima, lírica y muy humana, que si os acercáis al blog podréis ver la reseña que he hecho. Y hoy hablamos con él sobre el proceso de creación, las dificultades del mundo editorial, sus raíces andaluzas y el lugar que ocupa la escritura en su vida. Miguel, una vez que sabemos cómo estás, que estás estupendo, ahí te veo estupendo, con tu biblioteca detrás, como a mí me gusta. ¿Eh? ¿Qué título destacarías tú de esa biblioteca? Pues tengo varios, bueno, el Quijote, una versión bueno, es el Quijote original, pero una edición un poco más reducida, con las letras muy pequeñitas. Destaco también, por supuesto, libros de El Señor de los Anillos, que lo tengo aquí, Ah, libros de mi infancia. Eh, Tengo una Biblia, que no soy religioso, pero la tengo y la tengo ahí como un proyecto de lectura, ¿sabes? muy bien, muy bien. García Márquez también lo destaco de Perfecto. mi biblioteca. Tengo algunos autores gaditanos también por ahí. Tengo ahí una sesión. Esta parte es la de mi mujer y esta es Sí. la mía. Entonces aquí son libros en inglés de los que no vamos a hablar y ahí son los españoles. Pues mira, yo destacaría de detrás tuya el que tiene aquí concreto, como lo tengo yo, y quiero que lo coja y lo acerque a cámara, ¿vale? Porque tú no... el tuyo, quiero que coja tu libro ahí. Ah, el mío, vale, que no Te lo sabía estoy cuál era. viendo por detrás. Y tengo aquí también, y yo es que como tengo la difusión, el difuminado, pues no se ve bien, pero acércale tu Vale, cámara, ¿vale? Ahí vale, tenemos Para Lucía de Miguel Amador González, que con la humildad que le caracteriza lo tenía ahí detrás y no lo ha destacado como uno de los libros más importantes de su biblioteca y lo destaco yo, ¿vale? Porque he tenido la muchas oportunidad de gracias. leerlo. Esto está estupendo, tiene una portada estupenda, Mm, preciosa, aquí como una parecida a la que yo he querido aquí hacerle un homenaje con un ave, que es un cuervo, para Lucía, que es la chica protagonista, una de las protagonistas de la obra. Aquí está junto a su padre y este pueblo pesquero, que es donde se desarrolla la obra. Es una obra de Slibrick. Aquí está la sinopsis por aquí detrás, ¿eh? En amarillito, muy bien. bueno, ¿Veis? Y está muy cuidada, como podéis ver. ¿Vale? Yo tengo pendiente porque da con Miguel y que me la dedique, que eso lo tenemos prometido. Una vez que vas acá, digo, algún día, pues nos veamos y me la dedique él a mí. ¿Vale? Pues muchas gracias, Miguel. Vamos al lío si te parece bien. Vamos al venga. turrón. Y nada, cuéntame un poquito cómo nace Para Lucía, Miguel, por favor. Pues para Lucía nace un poco, bueno, yo trabajo en residencia, llevo allí, yo antes de venir a Inglaterra ya cuando vivía en Barcelona también trabajaba en residencias como para personas mayores, me refiero, como trabajador social. Una vez que me mudé a Inglaterra, empecé como cuidador, que se llama aquí, que al fin y al cabo es auxiliar de geriatría, y entonces nace un poco de la soledad que sienten muchas personas, en concreto personas mayores, ¿no?
Y porque es un tema que sale, cada día sale el tema de la soledad, el tema de estar alejados de sus seres queridos, de sus familiares. Y un día estábamos viendo el año pasado una película del 54, creo que era una película en blanco y negro, y que se llama Hobson's Choice, que es como la decisión de Hobson. Y en ese, no tiene nada que ver, esa película no tiene nada que ver con la soledad, pero en esa película hay una escena en la que el hombre, el protagonista, va andando por la calle y en un charco ve reflejada la luna. Y simplemente la mira y mira al cielo y ve a la luna y mira al charco y ve a la luna en el charco también, pero el hombre sigue caminando. Entonces esa escena se me quedó un poco grabada y me quedé como con ganas de más, de ver un poco esa interacción entre el hombre y la luna que es una cosa que vemos ahí en el cielo todas las noches prácticamente y que casi ni le prestamos atención, y ese hombre en ese momento pues por algún motivo le prestó atención. Entonces se me ocurrió relacionarlo un poco con la soledad que veo. Para Lucía es una historia ficticia, no es real, pero tiene cosas, muchas partes de verdad, de historias que yo he escuchado, de historias que me han contado, y como una batidora, ahí todo metido en una Thermomix, y al final pues dio el resultado de Para Lucía. Es un poco con esa película, que tampoco es que fuera mi película favorita, ni mucho menos. Pero bueno, la vi porque la pusimos en la residencia y los residentes la conocían y querían verla. Y yo pues a esa escena le presté atención y se me quedó un poco. Volví a casa y empecé a escribir sobre un hombre y la luna. Y luego de ahí ya me llevo a la historia de la hija y demás. Muy bien, o sea que es el simiente casi, ¿no? De lo que es la historia, o tú ya tenías barruntando una historia que pudiera No. escribirse. A mí siempre me ha atraído mucho los temas un poco más pesimistas, no sé por qué, pero bueno, el tema como temas más como la tristeza, como cosas así, me he sentido muy atraído a la hora de leer este tipo de temas o escribirlos y demás. Escribirlo me refiero desde que empecé a escribir, no llevo toda la vida escribiendo, pero sí leer historias y demás o películas que son así más tristes, y eso a mí siempre me ha despertado mayor interés que los finales felices, ¿vale? Entonces, para Lucía, pues prácticamente surgió de eso, bueno, la soledad, el tema de la soledad, y me gustaría escribir algo sobre eso, pero no sabía qué. Y fue esa película con la escena de la luna que me dijo, pues quizás si algo se siente solo en algún momento, eso podría ser la luna, quizás allí arriba, tan alta y que la miramos desde tan lejos, y un poco en la historia, en el libro se menciona eso, la vemos tan lejos, la miramos, pero una mirada muy lejana. Y si alguien o algo se puede sentir solo en algún momento, pues eso sería la propia luna. Así que, y fue esa escena la que me dio un poco el chispazo. Ah, pues estupendo. Siempre tiene que haber un detonante y este es precioso porque la luna es preciosa y ya quisiéramos hacerle fotos que salieran en condiciones, ¿no? Porque te pones tú, mira qué bonita está la luna, le das una foto y sale ahí un punto. Y nunca sale igual, sí. Nunca más. Entonces, yo te quería preguntar, porque he dicho una cosa muy interesante, ¿no? Que referida a la luna, que no le prestamos la atención quizá que debiéramos y demás. ¿Es posible que no le prestemos la atención adecuada a todas las cosas cotidianas que nos rodean y que son hermosas? Sí. Yo creo que y pasa, por ejemplo, cuando vamos de vacaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a una ciudad cualquiera, y a mí me pasó hace 2 semanas, estuve en Escocia, que es muy bonito, lógicamente la naturaleza allí es impresionante. Pero todo te llama más la atención cuando lo no cotidiano es lo que te llama más la atención. Al final lo cotidiano estás tan acostumbrado que casi que ni lo miras. A lo mejor cada día pasas por delante de un monumento o un árbol que tiene a lo mejor 300 años, por poner un ejemplo, y no le prestas la atención porque es cotidiano, porque está ahí. Y a mí me pasa, por ejemplo, con Cádiz, por ejemplo, me pasa mucho. Cuando viví allí,
Yo era como, bueno, sí, el paseo marítimo, el Campo del Sur, la Caleta, la Alameda, el mercado, la Plaza de las Flores, todo, yo ya sabía que todo allí en Cádiz es muy bonito, pero no le prestaba la atención que le presta cualquier turista. Ahora cada vez que voy de visita para visitar a mi familia, es cuando me doy cuenta de realmente lo bonito que es, ¿no? Y el por qué cada día y cada semana vienen tantos turistas y se quedan embobados con lo que tenemos. Entonces, un poco con la luna pasa igual, es como está ahí. Muchas veces le prestamos atención cuando está más grande, cuando brilla más, cuando está más naranja, cuando está más amarilla, cuando es simplemente como una pequeña sonrisa ahí, como el gato de Alicia, que una sonrisa ahí en una esquina y nos llama un poco la atención, pero por lo general es como la luna está ahí. Y realmente son cosas hermosas que de la cotidianeidad que nos perdemos. Sí. Exacto, y la de enigmas que contiene la luna, ¿no? Que aún no se sabe, es un poco como en el ser humano el cerebro, ¿no? Que aún no sabemos cómo funciona el todo, pues los enigmas de la luna, las mareas, la fertilidad, etcétera, y siempre se ha estado estudiando y tiene muchísimo que ver con el entorno y con, si no me equivoco, con la orbitación y demás. Y esto lo demuestras muy bien en tu obra, lo que es la relación que tiene la luna con el personaje protagonista y también con el ave, ¿no? Que es otro de los personajes protagonistas, que a fin de cuentas la luna es dorada, el ave tiene una relación porque es un cuervo muy importante, ya sabemos que los cuervos se relacionan mucho con lo dorado también, incluso con el sol de alguna otra manera, pero la cuestión es que existe una relación ahí entre el cuervo que se convierte en narrador o voz en off. ¿Cómo se te ocurrió a ti que fuera el cuervo el narrador de la obra? Pues mira, yo en un principio, una vez que yo terminé la obra, por la primera vez que la terminé me refiero, porque la he terminado millones de veces antes de publicarla. La primera vez que la terminé era un narrador de estos, ¿cómo se dice? ¿No? Omnisciente, Omnisciente, quizás. que lo cuenta todo, que lo sabe todo. Pero hubo una escena en la que Fernando está tirado en el suelo al principio y claro, si hacía frío en ese momento, en esa escena hace mucho frío. Si se queda ahí, por la propia naturaleza del ser humano, acabará muriendo porque es un señor mayor. Y entonces yo puse, y un ruido lo despertó, creo que era algo así, ¿no? Y entonces digo, vale. Pero luego pensando, ¿por qué un ruido? Qué casualidad que un ruido coge y lo salva. Ese ruido realmente tiene que venir de algo. Y aquí en Inglaterra a mí siempre me han gustado mucho los cuervos, un poco por eso, ¿no? Por lo siniestro, igual que la luna, por el tema, por lo siniestro que lo envuelve, ¿no? Por lo mal visto que estaban un poco, ¿no? La mala fama que tienen los cuervos y demás, a mí siempre me han gustado mucho. Pero yo en Cádiz nunca he visto un cuervo. En Cádiz, realmente, en Cádiz capital al menos no hay cuervo. Pero aquí en Inglaterra, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo que vayas, hay cuervos por todos lados. Te los encuentras, los cuervos, las urracas y demás. Y un día, pues estaba con la historia y a través por la ventana vi a un cuervo en el jardín ahí comunitario, un cuervo ahí rebuscando entre la hierba y demás. Y entonces pensé, bueno, ¿y si es el propio cuervo, con esto de que los cuervos también son muy inteligentes, un cuervo que es un parlante, eh, que sea el que acompaña, como es negro, y la historia en general se sucede por la noche, por el tema de la luna, que vaya un poco acompañando al personaje, que cuente, que intervenga cuando tiene que intervenir, pero que no tenga mayor decisión, que no tenga mayor impacto en el desarrollo de la historia. Y se me ocurrió por eso, porque en ese momento, en el momento justo, un cuervo estaba ahí al lado de mi ventana haciendo sus historias. Otro impacto, para que Claro. vea cómo funciona la cabeza de los escritores. Sí. Y ahí, pues mira, fíjate tú, el silencio de la noche, porque tu obra no tiene mucho diálogo, es una obra muy introspectiva, como tú comentabas antes,
cierta melancolía, cierta nostalgia, derrocha también un poco lo que hablábamos, ¿no? De los migrantes gaditanos que tienen que irse fuera de su tierra para buscar cabida en algún otro sitio por el tema laboral y demás, que ya sabemos que el paro allí es una constante, ¿no? En Cádiz. Entonces, pues ves el silencio, ves la noche, ves el cuervo y tiene muchísimo sentido que el cuervo con sus graznidos sea quien reanime la mente de lo que es Fernando, ¿no? Que es uno de los protagonistas de la obra, junto a él mismo. Que me gustó mucho otro detalle, que no lo comenté en la reseña, pero esta mañana, porque la obra de Miguel deja barruntando un poquito, ¿no? Y esta mañana tenía que enfrentarme yo también en la entrevista, que le está pasando más miedo que yo en la entrevista, porque yo lo sé, porque me lo ha dicho, no, no, Miguel, no ponga esa cara. Lo ha confesado. Entonces, él me comentaba, o sea, le comentaba yo y me di cuenta de que hay una frase o una onomatopeya o como queramos llamarlo, que es una exclamación que utiliza el cuervo, que es golondrinas, que, que es otro ave que está muy relacionada con el mar y los marineros, que ya sabemos que se tatúan golondrinas, que la golondrina es como llegar a tierra, es como un refugio. ¿Y cómo se te ocurre que el cuervo, en vez de decir caray o diga golondrinas? Porque es una expresión muy guay. Sí, y además mi familia me lo recordó cuando salió el libro y lo leyeron. Mi familia me lo recordaba de vez en cuando, ¿no? Y el golondrinas, y además siempre exclamando, es como eso, como caray, o palabras un poco más que no vamos a decir aquí, ¿no? Y la golondrina es un ave, como has dicho, también muy simbólica, y es igual que el cuervo en parte. Y la golondrina, tengo que decir que es un pájaro que yo recuerdo que cuando vivía en Cádiz, y esto seguramente mi familia no lo sepa, pero por las mañanas me despertaban siempre. Tendrían como un nidito arriba de la ventana de allí de mi casa y siempre me despertaban. Entonces, y ahora, joder, las golondrinas otra vez están aquí, la hora que es. Y, y entonces siempre las tuve ahí, no sé por qué, y quería darle al cuervo, quería darle esa personalidad y quería crear un poco, no sé, una personalidad y darle un toque un poco más, un poco distinto. Si hubiese dicho caray, pues a lo mejor no hubiese resaltado, no hubiese nadie pensado, mira, dice caray. No sabría decirte realmente el momento en el que pensé, bueno, mira, pues golondrina, y golondrina va a decir. Recuerdo, porque en un principio puse otra cosa, que era golondrina, pero era algo más, era como algo como por mis golondrinas o algo así, pero ya quedaba como más largo y ya era como, no, mira, golondrinas, y ya está, ¿sabes? Y me acuerdo que yo estaba un poco como, bueno, no sé qué es lo que la gente va a pensar, porque es una historia, eh, aunque es fantástica, ¿no? En cuanto tiene mucha fantasía, pero es más bien muy seria, es muy, digamos, triste. Un cuervo que habla ya es como, bueno, vale. Pero y además que diga golondrinas, que suena muy cómico, pero era lo que yo quería también, era como para restarle un poco De seriedad. el Un alivio peso. cómico, ¿no? Claro, aliviar un poco el peso dramático que la historia de por sí tiene. Y creo que ha funcionado, que queda bien, que Sí. no. En el momento en el que impacta al lector, como me impactó a mí, que cuando decía golondrinas, a mí me resultaba muy literario, muy poético de alguna manera, y el hecho de que lo narrara un cuervo, pues como que ya le restaba importancia y le daba credibilidad. El Sí, hecho de que el cuervo incluso entrara en una materia un poco más cómica, en un cuervo que es un animal tan astuto, tan inteligente y que sabe buscarse tanto la vida y que lleve sus cositas a todo lo que se vaya encontrando, lo vaya llevando a su nido, pues está muy bien. No voy a soltar ningún spoiler, ¿eh? No me cambie la cara. No. que hay cositas que lleva el cuervo que tienen mucho que ver con la historia y no las voy a... Es que en Cádiz, por ejemplo, me comentabas tú lo de las golondrinas, claro, en mi casa yo vivo en Loreto, o sea, mis padres viven en Loreto, yo vivo en Loreto toda la vida. Claro, ¿qué pasa? Que allí se conoce los gorriones de patinillo,
que al final es los gorriones que van haciendo nido en el patio interior de la casa donde se tiende y tal. Y a mí, desde hace unos años, porque eso antes, pues no sé por qué, yo no lo recordaba. Cuando voy de vacaciones, pues escucho todas las mañanas, me lo has recordado tú, los gorriones, pío, 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 pío. Y digo, tío, para que esté en medio del campo suenan menos gorriones, tío. Y aquí, madre mía, y han puesto ahí, han anidado en el patinillo. Y la verdad, pues, bueno, a ver, Suena, ahora como no me acuesto tan tarde, pues tampoco me repercute tanto, pero a las 6 de la mañana claro. están los gorriones abiertos, ¿eh? Claro, y la golondrina un poco era, vamos, que digo yo que eran golondrinas y se les decía golondrina, me imagino que. Y entonces, mira, esto se me acabó de ocurrir, pero si quieres cortámoslo antes, que es una broma, no lo cortamos. No, no, tú sigue hablando. Nada, aquí Y, no se corta nada. Esto es riguroso, indiferido. y a lo mejor el cuervo un poco como yo, que por las mañanas la golondrina temprano lo molestaban y decía, oye, la golondrina. Y entonces pues lo utilizó como exclamación cada vez que algo le sorprendía, golondrina. Y ya está. Me estoy riendo porque me ha asustado. Esto cortamos, digo yo, la que me va a dar la que me da, Empezamos me va mal. a dar, la que me va a dar Miguel, voy a cortar y no lo llamo más. No, menos. Y nada, no, te quería comentar ahora, hablando otra vez del tema, volvemos a un tema serio de nuevo. Y tú me hablas de la soledad, que está muy representada también en tu obra, ¿no? En esta historia para Lucía, que yo recomiendo bastante que os acerquéis, la verdad, porque es la primera obra de Miguel, pero como él ha dicho, es muy seria y está muy bien escrita, con un toque muy lírico, que yo le quería, una de las preguntas que le quería preguntar a Miguel antes de entrar en el tema serio es, tú escribirás poesía, ¿no, Miguel? Escribo, no, lógicamente no soy poeta, pero sí escribo porque hay veces que se me viene como una frase, se me viene algún verso, se me viene una imagen y tengo mi correo electrónico, tengo en los borradores, tengo como 78 borradores distintos y en cada borrador tengo, no sé, como 10, 20 relatos, pues, poemas también y demás. Y sí, me gusta, me divierte escribirlo, sí. Muy bien, muy bien. Se nota porque ya te digo que tiene un toque lírico la obra, que a mí me gusta ese puntito, ¿no? Ese puntito lírico en las obras me gusta porque le da un toque como de prosa poética, siendo prosa, y ya te digo el carácter introspectivo de tu obra, que tiene poco diálogo. El diálogo que tiene es básicamente lo que hablamos, ¿no? Exclamaciones y pensamientos, que quizás sea, o reproches y situaciones que se dan que no son diálogos puramente dichos. Y creo que dentro, yo que soy... yo que en mis obras uso el diálogo como un recurso, incluso directo, lo veo difícil escribir una obra sin valerse uno de los diálogos y estar continuamente en los pensamientos de los personajes y que fluya. Es decir, que la obra fluya y siga siendo dinámica y tal. Claro, porque es que tú cuando decidiste crear la obra ya pensaste desde un primer momento, esto va a ser una obra con un personaje principal realmente y un narrador, ¿no? Sí, mira, yo cuando creé la obra, el primer borrador de Para Lucía, era realmente un relato de unas 5 o 6 páginas, en Word me refiero. Y era básicamente, la historia comenzaba a la mitad de Para Lucía, o sea, en el momento en el que Fernando, el No, hombre, no te vayas a autosabotear tú. no, 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 está en la Vale, vale, calle. vale. Está en la Vale, calle vale. a mitad, cuando se encuentra por primera vez con la luna y tiene esa Ujú, interacción con la luna. Ahí es cuando ujú. empezó el primer borrador para Lucía, que no se llamaba ni para Lucía. Y como dije, el narrador era un narrador omnisciente, un narrador, una voz en off que estaba ahí narrando pues todo lo que sucedía. Y ese borrador no tenía, bueno, sí, el diálogo, más que diálogo, eran una especie de monólogos muy cortos de Fernando hablándole a la luna, a la propia luna, pero la luna nunca le respondía. Lo único es eso, yo te voy a ser sincero, creo que siempre se me han dado muy mal los diálogos, entonces yo envidio mucho cuando leo un buen libro y, por ejemplo, bueno, no vamos a descubrir nada, ¿no? Pero, por ejemplo, Pérez Reverte me gusta mucho los diálogos que crea y demás.
Y cuando leo y veo las conversaciones y que no hay una conversación entre dos personajes que no tenga un sentido, que te entretiene, pero que a la vez tiene que ver con la historia, ¿no? Muchas veces lees libros que tienen conversaciones y a lo mejor tienen páginas y páginas de diálogo, pero a lo mejor no llegan a nada, es más como relleno de páginas. Y a mí creo que me pasaría eso. Y no sé, me siento ante el portátil, por ejemplo, y me pongo a pensar, vale, ¿qué se van a decir los personajes? Y no sé, entonces me sale más natural el hecho de narrar. Ponerme yo ser yo el narrador, o en este caso, ser yo el cuervo, y desde ahí narrar todo como si yo fuera el cuervo, desde el punto de vista del cuervo. Verlo todo desde arriba, verlo todo, acercarme, pero con miedo, por distintos motivos, verlo todo desde la oscuridad. Si tengo que intervenir, intervengo, pero soy yo el cuervo. No he aprendido todavía, espero aprenderlo algún día, poder ponerme dentro de la cabeza de cada personaje y decir, vale, ¿cómo hablaría este personaje? ¿Y qué diría en esta situación? ¿Qué respondería el otro? Entonces ahora meterme en la cabeza del otro personaje. Espero aprenderlo algún día. Si te soy sincero, estoy trabajando para ello. Sí. No, funcionará también, igual que te ha funcionado esta. Nadie nada está aprendiendo, pero desde luego que te funcionará porque esto te ha funcionado muy bien y ya te digo que lo expresas y casi que el cuervo casi que lo veía yo como una cámara alzada, ¿no? De movimiento, que se movía de aquí a allá, del Alféizar al otro lado, a la bahía. Iba como contándote la historia desde los diferentes escenarios que tú presentas en la obra y funciona bien. El diálogo, pues bueno, un poquito, pues también se puede valer uno del diálogo indirecto, el diálogo directo, pero al final esta obra tuya en concreto, pues no te pedía eso. Cuando ocurra una obra que te lo pida, pues ya entrarás en ello y estoy seguro que lo salvarás sin ningún tipo de problema. Yo, en tu obra, aparte de eso, pues después de haberte conocido y saber a lo que te dedicaba, y el comentario que has hecho antes de las personas mayores, la soledad, cómo se representa, pues veo que hay mucho de Miguel que dejas la impronta en la obra claramente con respecto a la soledad y el que sienten estas personas mayores de las cuales tú tienes que, digámoslo así, atender a diario, trabajas con ellas y acompañas de alguna manera. Eh, ¿Cómo siente Miguel esa soledad para transmitirla en la obra del modo en el que lo hace? Yo a nivel personal, la soledad elegida, cuando se elige estar solo, tener un rato solo, es completamente distinta a la soledad impuesta, ¿no? Y muchas de estas personas mayores, no todas, evidentemente, por suerte, pero sí muchas tienen, aunque no estén solas, porque allí, bueno, pues estás con gente, donde trabajamos yo, por mi profesión, me encargo o intento que la soledad no perjudique, o sea que siempre hacer cosas en grupo y demás, pero incluso estando en grupo, uno se puede sentir solo también. Entonces yo a nivel personal, yo valoro mucho mi soledad, porque yo la siento como un regalo, porque me da para pensar, me da eso, ¿no? Para escribir. Al final escribir yo creo que es un proceso solitario. El hecho de escribir, ya luego arreglar y ponerte en contacto, bueno, con lectores, el tema de los feedback y demás ya es otra cosa, pero el hecho de escribir es un tema muy solitario, ¿no? Y entiendo que tiene que ser así, pero cuando tú no decides estar solo, la soledad la perciben como una cárcel de la que no puedes salir, de la que no sabes cómo salir, de la que quizás no te has enterado de que has entrado y estás un poco como en un bucle que solamente te lleva a mayor oscuridad. Incluso cuando estás ahí, cuando tienes personas alrededor que te intentan de alguna forma tender la mano, ¿no? Ayudarte o estar contigo, llega un momento en el que piensas que es para nada, y hablo desde el punto de vista de estas personas porque es lo que me cuentan, ¿no? Las personas mayores. No se dejan muchas veces ayudar porque ya piensan que es para nada.
muchas salen, acaban saliendo y, bueno, quizás aceptando un poco su situación, otras pues no, y simplemente pues acaban su vida en esa soledad negativa de alguna forma. Entonces sí, la soledad puede ser muy positiva, pero también puede ser una cárcel en la que mucha gente pues acaban consumiéndose realmente. Sí, pues la verdad es que yo siempre lo comento y aquí es donde creo que he dado la clave con la conversación que estamos teniendo, porque yo lo comento, digo, a ver, sí, yo este podcast o este espacio lo creé con una idea de hacer un espacio literario, pero por otro lado quiero hablar de vida y quiero hablar de esto que tú me acabas de comentar, Miguel. Es decir, de la vida, de cómo eso a ti te ha ayudado a desarrollarte empáticamente, emocionalmente, incluso quizá te haya llevado a escribir para Lucía mientras veías esa película, te ha supuesto cierta liberación de una carga que quizás tengas a diario viendo a estas personas en su... ¿qué es lo que tú dices, no? Pues obviamente algunas lo vivirán de una manera tranquila, pero otras lo vivirán como algo traumático, estar solo a diario porque se verán solas esas personas y ahí quizás se encuentren con la realidad, que la realidad muchas veces, pues no, aunque nos queramos poner una venda en los ojos, es que envejecemos y quienes están a nuestro lado a veces casi que nos dan, vemos o percibimos casi que se dan la espalda, como si ya no sirvieras, ¿no? No sé si me estoy expresando bien. Sí, perfectamente, sí. Yo creo, mira, yo lo que, y recuerdo de haber hablado de esto con compañeros y compañeras, ¿no? Muchas veces. Y quizás lo que voy a decir para mucha gente, sobre todo para la gente que a lo mejor nunca se ha dedicado a la atención a personas mayores o nunca ha trabajado en residencia, a lo mejor esto no lo van a entender, pero una persona mayor en residencia no ha sido una persona mayor toda su vida, no ha sido un anciano toda su vida. Y suena algo obvio, suena una estupidez quizás, pero creo que no lo es tanto. Y te digo por qué, porque de una vez, bueno, vemos a las personas mayores en la calle, en la parada del metro o del autobús, ¿no? O en la cola del mercado y vemos pues, cierta torpeza en los movimientos, vemos cansancio, vemos la mirada, vemos... y los vemos como que han sido así siempre. Vemos personas, ya no solamente hablando de personas mayores, sino también la demencia, personas mayores con demencia me refiero. Acabamos viendo o tendemos a ver un poco el diagnóstico por encima de la persona. Y una vez me acuerdo que yo cambié un poco esa forma de verlos cuando al principio de empezar a trabajar, yo estuve trabajando en una planta de demencia durante un par de años, demencia de diferentes grados, digamos. Y recuerdo que había una mujer que actuaba de alguna forma, para que nos entendamos, como una niña pequeña. Caminaba y demás, pero siempre preguntaba por su madre, por su abuela, no sé qué. Y entonces se le tendía no a tratar así, pero sí es como, mira, sí, ella es así, ¿no? Y ella pues pregunta por su abuela, pregunta por su madre y tiene a lo mejor 90 años la señora. Pero un día entré en su habitación y vi colgada en la pared fotos de cuando ella era joven, fotos con sus hijos, fotos con sus nietos. Y pensé, claro, a esta mujer que tiene 90 años la vemos porque ella se siente muchas veces, no siempre, porque hay momentos de lucidez también, ¿no? Como una niña pequeña, pero esta mujer, y la tratamos como una paciente, la tratamos como una persona con demencia, pero esta persona no ha sido siempre así. Esta persona ha tenido su vida, ha tenido su trabajo, ha tenido que pagar Hacienda, ha tenido que pagar sus impuestos, ha tenido que pelearse en el trabajo, discutir por un tema, ha tenido que ir a que ayudar a su hija por unos... Y ahora pues está así. Entonces, cada persona es completamente distinta, cada persona tiene su historia, por mucho que vivan en una residencia y reciban todos un tipo de tratos o de servicios, cada persona es única. Y hablando de la soledad, por ejemplo, como cada persona es única, cada persona enfrenta su situación de una forma distinta.
que muchas veces no lo entendemos. Cuando no logramos empatizar, no lo entendemos. ¿Por qué si para mí la soledad es un regalo? ¿Por qué para ti no lo es? ¿Sabes? Disfrútala, siéntate en tu sillón, tienes tiempo para leer un libro, tienes tiempo para leer 1000 revistas, para verte todos los canales, los programas de televisión, para sentarte en el jardín que tienes aquí, que es un jardín muy bonito. Pero claro, yo lo estoy viendo desde mi punto de vista. Esa persona, quizás la soledad la está matando, la está haciendo envejecer y mucho más rápido, la está haciendo, el hecho de la soledad la está enclaustrando en su sillón porque anímicamente no puede más, no quiere salir, no le siente que es para nada. Y esas cosas las he utilizado, en parte las he utilizado. Hay mucho de esas cositas, de esos detalles, creo, y ha sido la intención en Para Lucía. No te escucho, Leo. Perdona, porque me he silenciado para escucharte yo a ti. Que mi experiencia como escritor se llama El Espacio, mi experiencia vital, la que tú nos estás contando, y es la que a mí me interesa sobre todo que nos cuenten la gente que pasa por enfrente de la pantalla, como yo lo digo, ¿no? Por la silla en la que tú estás sentado. Es decir, ¿por qué? Porque eso para mí tiene mucha trascendencia en lo que es la obra que hayas podido escribir. Que al fin de cuentas, tú me hablabas, por ejemplo, porque yo hago mis anotaciones aquí, que tú disfrutabas mucho de la soledad, y me he quedado con una frase que es una cárcel que quizás no te hayas enterado que has entrado. Y eso es una manera de explicarlo muy lírica y muy literal. Y es precioso porque la vejez, al fin y al cabo, es algo a lo que estamos todos abocados y es lo que queremos. Es decir, la naturaleza debería ser siempre, por eso no resulta tan lastimoso que haya gente que muera más joven de lo que debe, ¿no? Eso va contra natura, lo decimos, ¿no? Entonces, claro, la vejez debería llevar a la muerte porque tú te sabes enfrentar a la muerte mediante la vejez. Vemos a la gente mayor que cae enferma o que muere de mayor y dices tú, vaya, pero muere con dignidad, muere con las herramientas adecuadas para poder morir si tiene la cabeza en su sitio. Pero me da a entender que también esa misma cárcel de la que tú me has hablado tenga que ver con la salud mental y con la depresión. Es decir, es una cárcel en la que tú no decides entrar, pero al final tú mismo cierras la puerta. Estoy un poco de acuerdo. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Cierras la puerta y tiras la llave por la ventana, por los barrotes que tiene la ventana, y solamente tienes una pequeña ventana por la que de vez en cuando entra un poco de luz, luz natural. Entras y tiras la llave, decides tirar la llave, pero quizás ni lo decides realmente, simplemente consideras que tienes que tirarla y te acostumbras. Al final yo creo que te acostumbras, se acostumbran muchas de estas personas mayores y ya está. Y simplemente pues ahí quedan en la oscuridad. Tú ves una habitación con mucha luz, ves una habitación muy bien decorada, ves una habitación con sus pertenencias personales, me refiero, con fotografías, con su ropa, con muebles que que han traído de su casa. Pero le mira en la mirada, se ve muchas veces en la mirada, en la actitud, sin hablar con ellos, muchas veces hay algo en la mirada, hay una brillantez en la mirada que te enseña, ¿no? Que te hace ver, que te habla más que una propia palabra, que te pueden decir estoy bien, porque muchas veces te dicen eso también, estoy bien, ¿no? Y ya no solo personas mayores, en general, yo tiendo muchas veces a decir, aquí cuando me preguntan, y aquí es muy típico decir, ¿cómo estás? Bien, estoy bien, Sí. Sin contar más. Pero ves en la mirada, ves en la actitud, ves en esa sonrisa que no está bien. O sea, y a lo mejor nosotros que tenemos la posibilidad de más posibilidad de salir, de relacionarnos con otra gente, pues lo tenemos un poco más fácil. Esas personas de alguna forma ya están destinadas el tiempo que les quede, días, semanas, meses, pocos o años, si no estar ahí, están en otro centro. Porque sí, por necesidades físicas. Entonces, claro, cuando estás ahí y estás forzada de alguna forma
algo también que yo que he pensado, ¿no? Y que no le prestamos atención en una residencia. Tú cuando decides, tú vas a un hotel, tú decides a qué hotel ir. Te dan la habitación, ¿vale? Pero bueno, la habitación es tuya, tú decides a qué hotel ir. No tienes mucha relación con los demás huéspedes porque no los conoces de nada. A lo mejor algún día coincide en un desayuno o lo que sea. En una residencia estás de alguna forma, y espero que se me entienda lo que quiero decir, forzado a convivir con gente que no conoces de nada, que no te importan, que quizás te lleves mal porque has tenido una mala palabra el día anterior o te han mirado de una forma, y tienes que, de alguna forma te obligan a o desayunar con ellos o cenar con ellos o tener una actividad como es mi labor allí, tener una actividad con alguien con quien discutiste ayer o con quien no te llevas bien o con quien no te Claro. sientes cómodo. Y eso es un poco lo que ocurre también con las personas mayores en esta situación. Lógicamente no todos son iguales y mucha gente muere al final de su vida, llega con total independencia o autonomía y eso sería lo ideal, pero claro, por lo general no ocurre así. Ahí existe un contraste que es que la importancia de la vejez a la hora de adquirir sabiduría, pero a la vez que nos volvemos débiles físicamente e incluso orgánicamente, obviamente, ¿no? En lo que es la memoria, el olvido, etcétera. Y yo iba un poquito también en la depresión por el tema de que tú presentas a un personaje que obviamente se deprime por lo que le ocurre en la obra. Es decir, y él mismo, pues lo que tú has dicho, coge, cierra la puerta de la cárcel y tira la llave al río. Entonces, ahí es donde vemos también el carácter melancólico, triste, que hablabas un poquito tú, del que te gusta escribir y que a fin de cuentas es el que se representa en esta obra. Y yo creo que a lo mejor tu estilo tirará por ahí un poquito en el futuro, aparte de que me gustaría que me dijeras cómo se llama tu perfil en Instagram para que la gente pueda disfrutar de esas frases como clavos que tú vas dejando ahí y esas pequeñas pullas y que hacen despertar, que dan una bofetada por la mañana a la gente y dice, bueno, hay que enfrentarse a la vida, que al final esto es lo que nos queda, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama tu perfil, perdón? Mi perfil de Instagram es miguel.amador1. Y el Muy 1 es bien. porque ya había otro Miguel Amador, quizás. Claro, a veces te encuentras 1948 y dices tú, pues ese mismo, venga, Claro, va. digo, Muy bien, muy bien. ¿Tú en qué momento exacto supiste que la historia de Para Lucía debía ser escrita? ¿En el momento en el que te sentaste esa tarde y escribiste todos esos folios de manera casi automática? sí, yo me di cuenta de que debía ser escrita o completada porque muchas veces empiezo a escribir algo, los relatos por lo general, bueno, me duran como una mañana o a lo mejor un día, un par de días revisándolos y demás, pero algo más como una novela o un libro ya que necesita muchas páginas o varias páginas, toma un poco más. Entonces a mí lo que me ha pasado muchas veces es que yo empiezo a escribir algo, estoy escribiendo a lo mejor 2, 3, 4 días, lo dejo unos días, vuelvo a él y ya, como lo leo, ya no es como lo tenía antes, ya lo dejo abandonado ahí un poco y al final me acabo olvidando de él o de esa historia. Con Para Lucía lo que me ocurrió es, como te dije, que empezó un poco a la mitad, no el principio de la historia del germen de Para Lucía es realmente desde la mitad hasta el final de Para Lucía, si me explico. Sí. Me di cuenta de que cuando volví ese día de la residencia de ver esa película, mientras estaba viendo la película hice algunas anotaciones en el móvil, simplemente para no olvidar, pero recuerdo de que no necesité realmente apuntar nada. Llegué a casa y empecé a escribirlo. Y escribí, no te puedo decir ahora mismo cuántas páginas, pero prácticamente yo creo que escribí desde la escena que tenía en mente hasta prácticamente el final. Y lo escribí casi de un tirón. Lógicamente luego pues había que decorarlo, había que arreglar esto, poner esta expresión, pero eso me salió casi de corrido. Lo dejé un poco ahí y a los días volví a la historia
y noté que no me, para que digamos que no me daba vergüenza leerla, o sea, que no decía, esto ya no es tan bueno como pensaba que era. Esto sí, yo pensaba, me gusta, creo que me gusta leerla. Y por lo general nunca me había pasado antes nada, eso, con otras cosas que había escrito. Esto sí, yo pensaba, mira, me gusta leerla y mientras la estoy viendo, estoy imaginando un poco cómo son las calles, cómo son esos charcos, cómo es la luna, cómo se representa la luna en ese momento específico, su luz, el tamaño. Um, y entonces digo, vale, y lo terminé y digo, me encanta. Y ese iba a ser lo primero que iba o que me gustaría publicar de alguna forma. Pero pensaba, bueno, esto tendrá cuánto, 10 páginas o así. Creo que no sé, no conozco un libro de 10 páginas realmente así impreso. No, no sé cuántas editoriales te van a permitir publicar un libro tan corto. Entonces me tomó unos cuantos días más el pensar cómo podía hacerlo, cómo podía completar esa historia sin, como decía antes de los diálogos, sin simplemente añadir relleno, que la gente lo lea y diga, ¿y esto para qué? ¿Y esto a qué viene? Esto lo he leído, pero no me ha aportado mucho. Entonces ya se me ocurrió el tema de la luna y una niña, ¿qué nombre? Lucía, por la luz. Y ya luego lo último que vino, como dije antes, fue el tema del narrador, que al final resultó en un cuervo y me divirtió mucho el tema de un animal, un cuervo, un pajarraco. Sí, 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 el mismo se llama pajarraco, ¿no? Y, Sí, y lo que te comentaba, claro, la importancia de los nombres, ¿no? En la etimología, lo que es en la obra, ¿no? Es decir, mm, tú colocas a Lucía como luz y la luna digamos, como guía, ¿no? Que vela por las personas en la noche, mm, y que al fin y al cabo representa esa luz que guía casi tanto al ave como a Fernando, ¿no? Como el protagonista. Entonces, pues yo creo, ¿crees que la importancia de los nombres para la hora de elegirlo en una obra? Porque tú lo eliges aquí muy bien. yo creo que sí. Creo que es importante porque creo que un nombre le da más, de alguna forma, más credibilidad. También le da más veracidad. No voy a poder poner ningún nombre para que no coincida con ninguna otra obra Sí, que sí, sí. haya sido publicada, ¿no? Pero porque al final un autor o una autora pone nombre a sus personajes como quiere, como considera, y seguramente en ese momento pues tenía un significado. Por ejemplo, el nombre del personaje Fernando podría tener realmente cualquier nombre. En mi caso es el nombre de mi padre. Fernando es mi padre y de alguna forma quería hacerle ese homenaje, sincero homenaje, porque Fernando lo único que tiene que ver con mi padre es el nombre. A nivel personal, a nivel de Sí, experiencia sí. de vida, no tiene nada que ver. Pero sí físicamente, de alguna forma, cogía ciertos rasgos de él también, ¿sabes? Y luego Lucía, yo estaba pensando, vale, a ver, ¿cómo la llamo? Hay muchos nombres, pero Lucía era un poco, ya tenía la luna de un poco previamente, previa a Lucía, previa a la niña, quería, y esto viene en la sinopsis, o sea que no será spoiler, cuando muere, Fernando de alguna forma confunde a la luna con su hija. Quería un nombre similar a Luna, Lucía, y Lucía que viene de luz, eh, pero de luz un poco del verbo luz o lucir, pero en pasado, porque ya no luce. Ajá. Entonces, no sé, un poco le hice un poco esas conexiones así rápido y le vi el sentido y digo, vale, pues Lucía, porque ya no luce, está enferma, ya no luce como antes y al final pues acaba muriendo. Entonces ya sigue siendo una luz para su padre, pero ya no lo es, ya es en pasado, Lucía. Que además me parece un Estupendo. nombre muy bonito también, así que... Sí, 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 la importancia que tiene también esos referentes, ¿no? Como puedan ser nuestros padres o familiares o gente que tenemos normalmente afecto para Mm, representarlo en la obra porque te ayudan mucho a lo que es lo que tú comentabas, ¿no? A concretar y hacer los personajes más redondos y al final de cuentas, pues a la hora de describirlos, pues te puedes imaginar a alguien de una manera. Es más fácil describir a alguien que tienes en la cabeza muy fácilmente a describir a alguien que desconoces.
Sí. Y yo te quería preguntar, porque hemos tratado temas como la soledad, hemos tratado temas como, pues eso, la depresión, la vejez, la nostalgia, ¿no? Es decir, la nostalgia, el hecho de que tú estés lejos de Cádiz, de tu tierra, ¿no? Porque a mí al menos me influyó en su momento a la hora de escribir y demás, y era como un pequeño refugio. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué cabida, qué tiene, qué influencia puede tener esa nostalgia en tu obra, en Para Lucía? Em, es una obra muy donde, además de la soledad, como has dicho, la nostalgia, ¿no? También está casi en cada página, ¿no? La nostalgia un poco de todo. Y, y a mí un poco desde que me fui de Cádiz, es cada uno tendrá un poco un arraigo a su ciudad, ¿no? A su lugar de procedencia. Pero yo sí realmente creo, aunque suena tópico, pero yo sí creo que los gaditanos tenemos y las gaditanas tenemos un arraigo especial por muchos motivos que no sabemos, yo no sé cuál, no sé si es la cultura, no sé si es el lugar en sí, la gente, todo. Tenemos un arraigo especial a nuestra tierra y la echamos mucho de menos. Yo conozco mucha gente de muchos sitios de España o de Latinoamérica que se fueron de su tierra y casi que no la mencionan, casi que, bueno, sí, soy de aquí, pero da igual. Creo que un gaditano o una gaditana es distinto por lo general. Y creo que amamos y odiamos al mismo tiempo a nuestra tierra casi en partes iguales, igualmente por muchos motivos, ¿no? Porque cada uno tendrá lo suyo. Y, y la nostalgia en Para Lucía por mi tierra, en este caso por la tierra, se refleja casi en cada página. Intenté un poco asimilarlo o reflejarlo en Fernando, la nostalgia que siente por su propia hija, por Lucía. Y es un poco Lucía, en este caso, yo si fuera Fernando, Lucía sería un poco Cádiz, sería mi familia, sería Cádiz, sería mis raíces, que, que se han alejado, que sé que quizás no vuelvan, pero sé que tampoco al mismo tiempo no se van a ir, no las voy a olvidar. Sí, 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 sí. Y hablando de una pregunta que me surge ahora, es hablando del pasado, hablando de la nostalgia y demás, porque claro, hablamos de la crisis de los 40, la crisis de los 50, hablamos de ciertas crisis vitales que yo creo que tienen que ver quizás con mirar al pasado. Es decir, porque el personaje, a fin de cuentas, no puede seguir hacia adelante, Fernando, porque mira hacia el pasado. Es decir, tiene nostalgia, él quiere vivir en el pasado. ¿Cuánto daño nos puede hacer ese propio pasado nuestro a nuestra vida? Tú que lo has llevado a cabo en la obra. Em, es un- a Fernando le pasa un poco, y es lo que pasa cuando encierras en la nostalgia, es como un ancla, ¿no? Como si fueras un barco que quieres continuar, pero te has olvidado o no te has olvidado, simplemente dejas el ancla donde lo tenías y tú quieres avanzar, pero no puedes porque el ancla no te deja continuar. Sigues viendo cosas nuevas, sigues viendo nuevas olas, hablando un poco, ¿no? La metáfora del barco, peces, delfines que aparecen ahí, diferentes puestas de sol, pero realmente sigues en el mismo lugar y a Fernando pues es lo que le ocurre y al final llega un momento en el que está tan enclaustrado y anclado en su nostalgia, en el pasado, que acaba confundiendo a la luna con su hija. Y llega un momento en el que habla a la luna como si fuera su hija, como si su hija no hubiese muerto hace tantos años. Eh, y ese es un poco el daño que nos puede hacer quizás la nostalgia, creo, ¿no? Eh, si no, si no somos conscientes y si perdemos un poco esa lucidez, que creo que la nostalgia también en parte es bonita, ¿no? Es un poco, además, la palabra a mí me encanta, nostalgia suena súper poética y muy bonita, ¿no? Pero si no
tenemos cuidado, nos puede pasar un poco eso, nos puede pasar que nos olvidemos de que echamos el ancla y que por más que intentemos, por más que rememos, nunca vamos a poder avanzar y al final pues acabemos A la deriva. Mm. Perfecto. Sí, me encantan las respuestas que me has dado, porque yo creo que la nostalgia al final te tiene que arrancar una sonrisa, pero arrancártela, que se la lleve, no Sí. quedarte tú en la nostalgia. Como Mm. bien dices, anclada, me ha encantado lo que es la metáfora del barco y anclarse y demás, y ver cómo el escenario sigue pasando y tú sigues allí y la Claro. vida continúa, con lo cual tú al final estás, que a mí me ha pasado, ojo, viendo la vida pasar en lugar de vivirla. Sí. Y eso es muy, de alguna manera es un tanto trágico, llamémoslo así, para darle mayor dimensión, ¿no? Mm. Pero yo te quería preguntar, alguien tan introspectivo como tú, me gustaría preguntarle si tiene algún refugio para escribir. Refugio de lugar, de Exacto, sí. realmente no. Mira, yo, igual que hay personas que dicen, yo necesito siempre el mismo espacio, silencio o la noche. Yo, por ejemplo, yo soy muy de por la mañana. A mí me gusta levantarme bien temprano y si trabajo, antes de irme a trabajar, intento tener al menos como un par de horas en casa con un café o un té, que vivo aquí en Inglaterra, y, y, y leer un poco, escribir por la mañana. Y siento que un poco las ideas pues me fluyen un poco más fácil. Eh, si estoy en casa, me gusta ponerme, y estoy escribiendo, me gusta ponerme un poco sonido. A mí me ayuda quizás bandas sonoras relajadas, no con marchas así muy potentes o muy rápidas, sino más bien relajadas. Eh, Sonidos así como de río fluyendo, lluvia, eso sí me gusta. Pero si te soy sincero, si yo no trabajo hoy y voy a escribir, que normalmente es lo que hago cuando no trabajo, me levanto, desayuno y lo que hago es irme a la calle. Doy un paseo y me voy al centro a una cafetería y allí me concentro mejor, a pesar de lo que quizás mucha gente pueda pensar, pueda decir, me concentro mejor cuando en el ruido, una cafetería, el ruido de las cafeteras, los Sí. vasos, la gente, las conversaciones, el murmullo de gente entrando, gente saliendo, me concentro mejor en esos sitios. Entonces yo diría que un buen refugio para mí es una cafetería, más o menos siempre tengo la misma, una o dos así en el centro. Tengo un poco ahí mi mesa, que casi nadie le gusta esa mesa, no sé por qué, y yo me siento y ahí veo a gente pasar, gente que se sienta y conversan entre ellos, veo como alguien pues está ahí, se está tocando el pelo, charlando con su amiga o con su amigo y Te pone como, las gafas de escritor, ¿no? Y empieza a mirar. sí, no sé, y a lo mejor, yo espero que nadie se haya dado cuenta de eso, nadie se haya dado cuenta de que la estoy mirando o lo estoy mirando en ese momento, Sí. o incluso ya no a un cliente que llega a la cafetería, sino a lo mejor al propio camarero o camarera que está ahí sirviendo cafés o trabajando, y me quedo mirando un poco las ropas y la forma de eso, del pelo, la forma de sonreír, la forma de dirigirse. Y estoy ahí, a lo mejor lo que estoy escribiendo no tiene nada que ver con una conversación entre dos personas, pero sí, de alguna forma me ayuda. Y ese sonido, el hecho yo creo que quizás de dentro del ruido y del ajetreo de la rutina, porque creo que no hay nada tan más rutinario que una cafetería en sí, ¿no? Que la gente va en el descanso antes de trabajar, o yo estar ahí y pensar, estoy en mi mundo, estoy en mi propio mundo, dentro de la rutina de la vida, estoy yo en mi propio mundo. Esta mesa ahora mismo y el portátil es mi propio mundo y lo estoy viendo todo como ajeno. Quizás un poco como el cuervo ve a Fernando, ve la historia de Para Lucía y la cuenta. Pues así, un poco diría yo que ese es el refugio que tengo. No tengo una habitación en casa, sí, aquí donde estamos, pero aquí No tiene un realmente santuario, ¿no?
Claro, esta habitación realmente la utiliza más bien mi mujer para trabajar, que es donde ella trabaja. Y cuando yo estoy en casa o estoy aquí escribiendo o me siento en el sofá y demás. No, no necesito estar apartado solo y con la puerta cerrada, ¿sabes? Yo soy como tú, yo me pongo Max Richter, me pongo Ludovico, Philip Glass o Hildur Guðnadóttir, que se pronunciará como se tenga que pronunciar, que es la chica que hizo la banda sonora del Joker, y anteriormente una que me cautivó bastante, que fue la de Chernobyl, la banda sonora de Chernobyl también la hizo, ahí la conocí. Y lo que sí te tengo que preguntar, a ver si te gano o no, ¿cuántos cafés? Al día. Sí. Pues mira, ahora lo No, he al reducido. menos me los Al cuentes, no menos me va a no lo perder. contabilizo, no lo contabilizo. Bueno, también te puedo decir a la hora, porque a la hora antes sí tomaba mucho café. Mira, yo a mí Yo llevo me pasó. dos, ¿eh? Yo hoy debo dos. Yo llevo uno solo y creo que si acaso tomaré uno más, pero, y te digo por qué, porque yo antes sí tomaba mucho café, yo antes, al menos para mí, llegaba a tomar como 4 o 5 al día todos los días y había veces que los fines de semana, si no trabajaba, pues a lo mejor me tomaba uno por la mañana, luego íbamos a mediodía a una cafetería, luego íbamos a cualquier cosa y tomaba más. Me pasó una cosa que empecé a sentir dolor muy fuerte de cabeza un día y no se me quitó en meses. El dolor de cabeza siempre era casi constante y a veces como muy agudo, ¿no? Y fui al médico y me mandaron al hospital. Yo me temía lo peor, me hicieron un TAC y demás en la cabeza y al final resultaba que era un poco de ansiedad, que es el virus del siglo XXI, como se dice, mezclado con un exceso de cafeína. Entonces me dijeron, mira, no te quites del café por completo porque quizás tu cuerpo está habituado al café, pero intenta reducirlo. Y entonces es verdad que desde entonces me tomo uno o dos al día y también tomo uno o dos tés al día, que me gusta mucho el té, aunque soy más cafetero. El té es más fuerte que el café, ¿eh? El té es más fuerte que el café, lo que pasa es que el sabor es más suave y lo alivia. El té con leche me refiero, claro, té Sí. negro solo no puedo tomar. Mi No me mujer gusta. mucho de té con leche, mi mujer mucho de té con leche, tai chi de eso. Sí, pero antes te diría 5 o 6, ahora mismo estoy a lo mejor entre uno o dos al día. Así que... Tai chi, después se ríen de mí mis colegas, el Sebastián y todo esto se ríen. Digo, Tai chi en vez de Chai Tea. Y estará Ah, ahora mira, pues yo mismo, te he si dicho viera la entrevista, se partiría de risa. Diría, ya la ha soltado, estoy que el sacando tai chi es lo tranquilo. de los... Ahí está. El Tai chi es la arte milenaria esta Sí. de relajación y demás. ¿Cuántos La cafés te ansiedad tomas que tú entonces? yo me llego a tomar unos días 3, otros días 4, Mm, 5, 6, según, dependiendo de las visitas, dependiendo del tiempo que escriba, dependiendo un poquito de lo que tú decías, la ansiedad, porque al final nos creamos nosotros, nos provocamos muchas veces la ansiedad sin darnos cuenta. Yo en lo que respecta a los pensamientos he intentado dejar yo de autoinfligirme ansiedad y daño y demás. O sea, al final es un aprendizaje. sí. Al final tú mismo tienes que aprender a controlarte y tienes que basarte un poco en autocontrol y ciertas técnicas, pues como pueden ser el tai chi del que hablamos antes o como puedan ser la meditación o lo que sea, pero tú mismo tienes que controlarte de alguna manera y saber que las situaciones no vas a controlarlas, pero tampoco vas a conseguir que vayan a más por muy malos pensamientos que tú tengas. Mm, Y eso es lo que a mí me ha ayudado también a vivir el presente. Es decir, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Pues esto, pues no lo lleves más lejos. Es sí. decir, no nos vayamos más lejos de eso. Es decir, y a partir de ahí, pues por lo menos he intentado o he podido controlar la ansiedad de alguna manera y vivo mucho Mm, más tranquilo. Pero sí que es verdad que soy muy cafetero. Soy muy cafetero. No tomo té. Algunas veces me tomo alguna infusión y demás, pero como que el café es el motor de mi vida casi, ¿sabes? Y luego cervecero, pues los fines de semana, si me encuentro contigo, me tomo dos o tres cervezas y tal, pero mm, tampoco soy un bebedor habitual, simplemente un mm. bebedor social, ¿no? Sí, Como claro. se suele decir, ¿sabes? Y yo me preguntaba también, ¿qué autor o autora podría decirse que ha marcado tu vida o que puede estar presente en tu estilo? Porque yo lo comentaba en la obra, es decir, yo veía un poquito de Poe.
bueno, un halago, así que muchas gracias. Y no sé si es intencionado o no, tal vez sí lo sea, porque, bueno, es uno de los autores, ¿no? De alguna forma referente, ya no solo la forma de escribir, sino la forma de ver, y de narrar, lógicamente, ¿no? Pero de ver los temas, ¿no? Que escribía. Y mira, y precisamente hace un par de días recordaba uno de sus relatos, poemas, relatos más famosos, que es el Cuervo. Y, y esa forma de ver y narrar, de repetir muchas veces ciertas palabras y demás, sí, es verdad que quizás me han influido consciente o inconscientemente. Luego también, no sé si referente, pero yo me quedo más con las historias, con las obras que con en sí los propios autores, pero yo me quedo, por ejemplo, sí, para hablar si estamos hablando de autores, con Tolkien, pero porque me viene de muy niño. Yo a Tolkien, y lo siento mucho por los verdaderos fans de Tolkien, yo me enganché a Tolkien a través de las películas. Yo antes de las películas, si tengo que ser sincero, no leí los libros. Pero a raíz de las películas me enganché a la historia y ya me leí los libros y puede ser que me los haya leído. Habrá gente que se lo ha leído muchas más veces, pero a lo mejor cada libro del Señor de los Anillos y el Hobbit me los he leído como 10 veces. El Silmarillion y esos otros libros no me los he leído. Esos son libros más complicados, ¿eh? Son más Sí, densos. sí, El más denso. Silmarillion, que te habla de todo lo que es el tema de la mitología, de Sí. los dioses, de la cronología de los dioses. Esos libros ya son más Y complejos. como autor en sí me quedo en parte con él básicamente por eso, por la capacidad que tuvo de crear un mundo completamente distinto, una mitología completamente distinta, que es cierto que si lo lees, y si has leído la Odisea, por ejemplo, la Odisea, Y la este tipo Ilíada, de ¿no? Que van casi la unidas. Ilíada, la Eneida, si lees este La tipo de Eneida, otra que libros, va unida, correcto. ves que Tolkien bebió en su momento mucho de ahí. Hay muchas cosas que están que las conecta. Cuando has leído un libro y lees el otro, yo, por ejemplo, que los he leído los dos, hablando de la Odisea, por ejemplo, ¿no? Si nos ponemos, hay muchas situaciones, muchos escenarios en los que ves que Tolkien bebió de ahí, que te recuerda mucho a las relaciones, la forma de hablar, pero ya no solo eso, las escenas y demás, ¿no? Lo que le ocurren a los personajes y demás. Entonces, eh, también me quedo con esos libros, con los clásicos griegos también, ¿no? Que un poco han influido en mí y en todo lo que leemos hoy en día. Prácticamente todo viene de ahí. Otro autor, porque sí, por muchos motivos, Pérez Reverte tiene muchas historias, aparte de que yo lo considero también un influencer hoy en día, un autor influencer, porque influye, ¿no? Muchos temas, muchos ámbitos de la sociedad, no solo a nivel literario, pero hablando de sus obras, hay muchas que a mí que los he leído, yo incluso he llegado a soñar con ciertas obras que yo he estado dentro, inmerso en la obra de... Me pasó con, por ejemplo, Revolución, que es un libro que me encantó, de Pérez Reverte. Luego tenemos también, me gusta mucho la historia y no pude parar de leerlo, Nada, de Carmen Laforet. Uy, qué bonito ese libro, tío. Muy sencillo, prácticamente no ocurre nada en sí, Qué bonito ese libro. pero es que no podía parar de leerlo. Las formas de narrar, yo lo estaba leyendo y aparte porque mientras lo leía estaba intentando disfrutar, pero a la vez leo intentando aprender también. Y yo sentía envidia sana, que no existe envidia sana, pero pensaba, Sí, la admiración al final, la la envidia sana, admiración, la la forma admiración. de narrar, que lo escribió además siendo muy joven y que creo que tengo entendido que el libro ganó un premio de literatura en su Sí, sí, momento. sí, sí. No sé, no quiero meter la pata, pero sí, ahora lo miro y te lo digo. Continúa tú tranquilo. Claro, pero eso, que creo que tengo entendido que no El tampoco se lo Nadal creo llevó. que fue, ¿no? ¿Cómo? Nadal. Sí, Es y que que creo yo que no se lo tenía en la llevó el cabeza el mejor Nadal, pero no sabía si existía por aquellos entonces, sí.
Y la forma de narrar, digo, una tanta sencillez, pero a la vez añadiendo tanta descripción, y lo hablaba con mi mujer, ¿no? Por ejemplo, que te hable de el amanecer y cómo se ve el cielo en ese momento, rojizo o azulado, pero que eso tenga que ver con, porque la narradora es la propia protagonista, que tenga que ver con el momento sentimental, las La emociones que emoción. está viviendo en ese momento la narradora, la protagonista, me parece de una genialidad, en realidad. Me Sí, de parece chapó, muy... de quitarse el sombrero, vamos. Es que para mí fue una autora total descubrimiento. A mí me Mm, hicieron como lectura obligatoria nada de Carmen Laforet en COU. Y aparte de que tenía una profesora de literatura que creo que es la que me descubrió a mí la literatura hasta ese curso, porque antes había tenido profesora de literatura, quizá la de lengua inglesa también, de primero y la de tercero y tal, pero no era literatura propiamente dicho. Esta chica mm, no, la de primero me hizo leer un libro y eso, obligatoria, tal, que tú elegías. Pero esta señora, la verdad es que aparte de que vivía, se notaba que lo vivía, lo transmitía de una manera y nos hizo leer nada de Carmen Laforet y a mí me dejó totalmente enamorado mm. esa obra, ¿eh? O sea, ahí es donde tú descubres, o donde yo descubrí que realmente la lectura me podía llegar a gustar si me tocaban las fibras, ¿sabes? Sí, y ahí es con ese libro, por ejemplo, descubre que lo que se dice, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Con ese libro, por ejemplo, es totalmente, ese dicho lo puedes hacer una bola y tirarlo a la basura. Porque con palabras, eso, dibuja, pinta los escenarios, las calles. Y además yo, por ejemplo, que viví en Barcelona, eh, conocía perfectamente Oh, por donde hacía su recorrido. hiciste la ruta, ¿no? Claro, y era como veía la Yetana y yo veía y describía los edificios, digo, claro, es que mira, es que son así, ¿sabes? Y estamos hablando de la época, creo recordar, de la posguerra, 40 y tanto creo que era. ¿sí? Y son iguales los edificios y la catedral y el barrio gótico. Y mira, es que claro, es que es así, mira, y las calles, el Raval y las calles estrechas y húmedas. Y dices tú, es que está con palabras, está pintando, está haciendo un paisaje, ¿sabes? Y ves Porque los al final colores. es que eso es de grandes. Eso es muy... Es lo que tú dices, la envidia sana no. Esto es de ser admirado. Y eso es de los grandes, que si tú los lees y si te lo tomas demasiado a pecho, dices, yo mejor no escribo. Claro, es que yo lo que muchas veces digo y pienso es como, vale, mira, yo escribo primero por mí, ¿no? Porque me ayuda y un poco el tema de lo que hablábamos antes de la ansiedad, yo he descubierto que escribir los relatos, poemas, si lo llamamos así, incluso novelas o cualquier cosa, pensamientos y demás, me ayuda, me está ayudando a manejarme un poco con mi temas de ansiedad o no depresiones, pero bueno, situaciones, a lo mejor un momento, un día que tiene un poco más negativo, Sí. pues me ayuda, ¿no? Un poco a... Eh, publicarlo ya es otra cosa, publicarlo ya es como, vale, abrirte un poco más, ¿no? Un poco, pues, hay un poco más de vértigo ahí porque ya es como te abres un poco en canal y te da pie a gente a que te vea, que te lea y que te juzgue también. Pero yo pienso, y vale, y me tiré a la piscina, digo, mira, y ahora ya es como, ya escribo algo, si me gusta, si lo veo que está bien, lo publico en mi Instagram, porque al fin y al cabo, bueno, es mi Tu propio Instagram, perfil, coño. claro, y ya está. Y el que no le gusta, pues simplemente le da, no, ni lo Le da leerá. al botón, que es lo que yo digo. Dice, la gente, y si no le gusta lo que hace, digo, coño, porque le dé al botón, que para eso está. Digo, no me Claro, tiene que seguir, que ponga un follow y ya está. claro, y ya está. Pero publicar un libro, yo pienso, vale, ahora, si estoy a lo mejor ahora con una nueva historia y demás, digo, lees libros así como nada, lees a Carmen Laforet o lees a este tipo de autores, ¿no? Así, y autoras. Porque alguien, porque alguien va a perder su tiempo y eso es un poco del síndrome del impostor también que se llama, ¿no? Sí. Porque alguien va a perder su tiempo en leer algo mío, sí, que no lo he escrito en una semana, que le he dedicado a lo mejor casi un año, que es un libro muy cortito y le he dedicado casi un año o más de un año, 2 años, y le he puesto todo lo que había dentro de mí.
y me lo he trabajado, creo que puede tener sus fallos, pero no lo he terminado y he dicho, mira, ya está, aquí lo tenéis, editorial, y publicarlo y no. Pero cuando lees obras así, como porque alguien va a perder su tiempo, y es un problema mío quizás, y que lo veo de esa forma, perder el tiempo en leer algo que yo he escrito. ¿Quién soy yo? ¿Sabes? Cuando tienes autores, autoras de ese nivel que hablan, que narran, que cuentan de esa forma. Pero bueno, Exacto, de ese calibre, inalcanzables para muchos, ¿no? sí, Inalcanzables, pues yo me incluyo en ese mucho, vamos. claro. Entonces, yo lo que creo es, decías tú, ¿no? De tu propia obra, lo que te decía, ¿no? La humildad muchas veces que nos caracteriza, o el síndrome del impostor, es que no estará perfecto, es que las imperfecciones son lo que llevan a la belleza. Es decir, a mí me gustaban antes más las chicas cuando tenían los dientecitos un poquito más para adelante o tal, que ahora que todas las dentaduras son perfectas, blancas, tal y cual, y dices tú, pues a mí me gustaba a lo mejor la sonrisa de una chiquilla de 17 años, que a lo mejor yo los tenía en su día y tal, y a lo mejor tenía un diente más montadito, o yo qué sé, ¿me entiendes o no? Pues yo creo que eso también tiene que existir en la literatura, y eso forma parte de la belleza, ¿no? Es decir, no digo errores ni erratas, digo imperfecciones. Es decir, esto lo habría hecho de otra manera dentro de unos años. ¿Por qué? Pues por lo que tú estás diciendo, has crecido, has Claro, madurado. experiencia. Al final, la experiencia de vida te lleva. Claro, yo, por ejemplo, seguramente que escribiendo relatos llevo relativamente poco tiempo, pero tengo no sé cuántos publicados en mi Instagram, como casi 20 relatos a lo mejor, y entre relatos y poemas y demás. Si vuelvo a lo mejor ahora al primero que publiqué, seguramente le cambiaré todo, le cambiaré quizás hasta el final, porque ahora lo veo de otra forma. Pero eso es un poco lo que te dice, que no le imprime solo palabras, que no son solo palabras impresas, que hay mucho de tu experiencia, de tu perspectiva, de tu experiencia de vida, de tu ser, de lo que tú eres, al final en una obra como un libro, pero puede ser también quizás un cuadro, si te gusta la pintura y pintas y se te da bien y hoy tienes un mal día, pues a lo mejor das pinceladas más gruesas, más ligeras, o los colores que utilizas para representar una puesta de sol son más, ¿sabes? Al final, y si lo haces otro día, pues utilizarías otros colores, otro tipo de pinceladas. Sí, pero tiene que ver Y, con las emociones, como tú bien decías, de lo que era la claro. obra de Carmen Laforet, ¿no? Mm. Y mira, por ejemplo, yo hay un libro que ahora no sé dónde está, tiene que estar por ahí, pero bueno, se llama La nieta del señor Lin. Creo recordar, lo leí hace mucho tiempo. La nieta del señor Lin, sí, puede ser de Philip Claudel. Exactamente. Ese Vale. libro también es muy cortito y es realista, o sea que no es como fantasía ni nada. Y ese libro lo encontré en una de estas cuentas de Instagram o de YouTube o algo así, Sí. que lo recomendó así de forma rápida, de esto que es una cuenta, un vídeo donde se te recomienda muchos libros. Lo vi cortito y digo, bueno, mira, me lo voy a comprar a ver qué. Y me lo leí en un día y, y la forma de narrar es completamente distinta a Carmen Laforet, por ejemplo, porque no añade demasiadas descripciones y eso. Son frases además muy cortas, muchos puntos y seguidos. Pero de alguna forma me impactó. Y ese libro, por ejemplo, sin ser considerado seguramente, porque creo que no mucha gente lo conoce, cambió un poco mi idea de pensar. A mí siempre me ha gustado mucho la fantasía, rollo elfos, duendes, el Señor Sí. de los Anillos, guerras y demás. Y ese libro fue un poco el que me dijo, vamos a intentar con mi experiencia en el trabajo, vamos a intentar a ver qué puedo escribir sobre, bueno, personas mayores, temas más realistas de alguna forma, por llamarlo de alguna forma. Así que quizás ese libro también fue un poco el que cambió un poco el chip dentro de mi cabeza. Y lo recomiendo, por si hay alguien que nos esté escuchando No, ahora no, mismo. yo lo he mirado y tiene muy buena pinta. Nada más que la portada ya te deja claro. Y creo que es un libro duro, ¿no? Sí, y al final, no, ¿te imaginas que te cuento ahora lo que ocurre al final?
No, No, que me hace editar, Miguel Picharo, por favor. Que corto y no grabamos más, ¿eh? no, es duro, pero a la vez lo cuenta muy bien, ¿sabes? Lo cuenta de forma que lo vas viendo y lo vas creyendo. Te empatizas muy fácil con el protagonista. Vale, yo te comento, a ver, yo veo tanto en tu portada como en lo que es la obra en sí, cierto toque victoriano, cierto toque británico. ¿Puede ser que haya más de Miguel británico que Miguel gaditano en tu obra, en lo que es la representación que haces de ella? Yo es que yo tengo debilidad, ¿cómo se dice? Debilidad. Siento cierta debilidad por el paisaje británico en sí, por la atmósfera británica, digamos, más que el paisaje. Yo, de donde vengo, lógicamente, el sol, los cielos azules, las playas, eso no lo cambio por nada, lógicamente. Pero sí es cierto que esa estampa de Londres, del cielo gris, de la humedad, la niebla, los edificios antiguos, como has dicho, victorianos, incluso más antiguos, a mí siempre me han fascinado, no sé por qué. Yo cada vez que yo vivo en Colchester y yo aquí en el centro, cuando vas camino al centro, hay una serie de casas así de colores y con los techos de madera, ¿no? El que ves las columnas, las vigas también, que son como eh, vigas de madera gigantes y súper ya carcomidas y eso, ¿no? Y, y lo veo llevo viéndolo esos edificios por 5 años desde que estoy aquí, más de 5 años ya. Y casi cada día te digo que paso, me quedo mirándolo, le echo fotos o me quedo, no sé, fascinado. Y entonces, cuando me vine aquí, yo creo que un poco a lo mejor se me mezcló lo que hablábamos antes de la nostalgia por mi tierra con la atmósfera británica. Y sí es cierto que igual que te dije que había mucho de Cádiz en la descripción de un poco de las calles, cada vez cuando yo iba escribiendo sobre las calles por donde iba caminando Fernando, yo veía Cádiz, al mismo tiempo veía también ciertos lugares, ciertos edificios, ciertas partes también de Inglaterra o del pueblo donde vivo, o de Londres. Así que sí, quizás hay mucho también del lugar actual donde vivo. Sí, y el Cuervo, lo que es la torre Sí, británica, de tal, sí, el Cuervo es un representante de, tú vas a Escocia y te encuentras cuervos por todos lados, en Inglaterra hay muchos cuervos, sí. y El eso es frío, por determinante, ¿no? ejemplo. El El frío frío, también, el frío que se cuenta en la historia. En Cádiz no lo hay. no lo Por hay. suerte no lo Sí, hay. es un frío casi glacial, que Sí, congelan los charcos casi, sí. ¿no? Entonces, digo, ¿qué hago? ¿Menciono a Cádiz? No, no voy a mencionar a Cádiz porque eso se queda, eso es para mí. Sí. Eh, Menciono a un pueblo pesquero porque aquí también hay muchos pueblos pesqueros también por la zona Ujú. donde vivo. Hay muchos pueblecitos muy bonitos que te recuerdan también a Cádiz, que tienen donde el marisco, ¿no? La venta de mariscos, de peces, de pescados y demás. Eh, Al final lo que es un poco el medio de vida y eso. Y entonces, claro, quizás esa mezcla fue lo que me despertó un poco el escribir también. No el escribir para Lucía, pero sí el darle forma, el darle el cuerpo, el ambiente, el lugar que necesita la historia. ¿Y qué has aprendido sobre ti mismo como escritor y como persona a medida que desarrollabas la obra? Buena pregunta. Lo que he aprendido sobre mí mismo es que hay veces que tenemos que parar un poco y ver las cosas desde otra perspectiva, ¿sabes? De no encerrarnos quizá en cómo vemos las cosas. Yo, por ejemplo, muchas veces soy muy, no sé si se puede decir obtuso, pero cerrado. Si yo tengo una idea, pues así, esto es lo que... soy muy impulsivo también, por ejemplo, si necesito
una novela. Por eso ahora mismo me da los relatos, por ejemplo, ¿no? Me facilitan mucho la existencia porque lo empiezo esta mañana y lo termino esta mañana o esta tarde o quizás mañana. Una novela, por mucho motivo, te requiere más tiempo. Y esa impulsividad, los relatos me la alivian. Entonces, me he dado cuenta escribiendo la obra de Para Lucía de que la impulsividad y que el encerrarnos en nuestra propia opinión, nuestra propia forma de ver las cosas, no solo no hay veces que no llevan a nada, sino que también te pueden perjudicar en muchos aspectos de la vida. He aprendido me ha enseñado a entender también los pensamientos, la forma en la que la gente se puede sentir más allá de las palabras. Como dije antes, creo, cuando te dicen, ¿cómo estás? Bueno, sí, estoy bien. Pero a lo mejor ves en la mirada. Y creo que hablo mucho de la mirada. Creo que la mirada, al fin y al cabo, es lo que destaca más de la obra. La mirada de la luna, la mirada del cuervo, la mirada del Sí, padre. al fin y al cabo es el freno del alma, como se suele decir, ¿no? Claro. Y una mirada más vidriosa que se dice, ¿no? Y a lo mejor te está contando, te está diciendo que está bien, pero ves hay algo en los ojos, hay algo en la luz de los ojos que no, que te está diciendo que no está bien. Y me he dado cuenta de que a través de las personas mayores con las que trabajo y luego materializándolo para Lucía, me he dado cuenta de la verdad que hay en la mirada. Hay más verdad en la mirada que en las propias palabras que podemos decir, porque al final las palabras, lo que decimos, pueden ser como una máscara también, ¿no? Sí, estoy bien, pero no te quiero contar realmente cómo estoy. Uno, porque no quiero contártelo, porque no me interesa que lo sepas, o porque a ti mismo sé que no te interesa. Entonces tendemos a decir estoy bien, pero ves que no, la mirada no engaña, la mirada no muchas veces no te deja, te cuenta más que lo que te cuenta la propia palabra. Sí, estoy de acuerdo. Y aparte, que muchas veces en el tiempo en el que vivimos, que no para de girar, como decíamos antes, las prisas no te permiten. Hay preguntas que son preguntas amables del día a día. ¿Qué? ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Frases que forman parte de, digámoslo así, del vocabulario colectivo, ¿no? De decir, bueno, pues nada, pues ya nos vemos. A ver si A nos ver si, vemos. a ver si nos vemos. Y dices tú, cabrón, pero si nos va a llamar hoy en 3 años, ¿no? Pero es que forma parte de eso, es que también las tenemos nosotros, es decir, Sí. forma parte de lo que es la comunidad diaria, ¿no? Pero claro, eso, ya te digo, hablabas de algo que para mí el tiempo, ¿no? Lleva a la impaciencia quizás, ¿no? La impaciencia de ver la obra publicada, la impaciencia de ver qué va a ocurrir mañana, ese sin vivir, esa ansiedad que nos llega a provocar. Entonces yo me gustaría también una novela que es algo, me has hablado de 1 año, 2 años escribiendo la novela. Es decir, es algo que necesita paciencia. No se puede ser impaciente. Tú necesitas sopesar la historia, leerla, que cuando tú la leas tengas ojos frescos, que tengas los ojos de otra persona. Yo cuando leo algo mío y digo, mira, no parece que lo he escrito yo, es cuando más satisfecho me siento porque le veo la amiga o le veo la emoción o la emotividad que buscaba cuando lo escribí. Incluso he rescatado algunos pocos, ¿no? Muy pocos textos de hace años y he dicho, esto merece la pena ser reconstruido de otra manera porque el origen o la esencia tiene, digámoslo así, como la piedra, ¿no? Cuando un escultor empieza a tallarla, ¿no? Tiene futuro. Entonces yo me pregunto, para no andarme por las ramas, dentro de lo que es esa impaciencia y demás, ¿tú qué te ha enseñado Para Lucía sobre el silencio y sobre la espera? Me ha enseñado que al final es esperar, saber esperar, que no esperar más de la cuenta, sino saber el momento justo, esperar el momento justo, es primordial, al final es básico. El silencio, hay veces que hablamos, estamos inmersos en un ruido,
diario, continuo, que no nos deja, que no nos permite escuchar más allá de lo que tenemos, ¿no? Delante de nosotros. Hay ruido en todas partes, hay ruido en la calle, en el tráfico, en las radios. Necesitamos ruido. Estamos acostumbrados al ruido, tan acostumbrados al propio ruido que lo necesitamos. Y muchas veces cuando estamos inmersos en tanto ruido, cuando tenemos el silencio, hasta suena, el silencio llega a sonar, llega a tener sonido. No sé explicarte ese sonido, pero suena, ¿no? Es como... Retumba. Claro, y no llega a ser un pitido, pero sí es como se queda ahí, hay algo en el ambiente que no sabes si está en tu oído, en tu cabeza, si el silencio realmente es que suena así. Y me ha enseñado, escribir para Lucía me ha enseñado de que el silencio es necesario también a la hora de poner en práctica tus propios pensamientos, ¿no? Saber olvidar, abstraerte del ruido que hay. El ruido no tiene por qué ser coches y demás, también voces, ¿no? La gente que te va diciendo, pues mira, esto sí, esto no, que te da su opinión, y al final esas opiniones que has adquirido, que te han dado durante el día, a mí, por ejemplo, que yo que soy una persona muy insegura, se me quedan en la cabeza y generan ruido, un ruido constante en mi cabeza. Para Lucía me ha enseñado a que ruido siempre va a haber, pero el silencio lo tengo que poner yo, ¿sabes? Yo me tengo que aplicar ese silencio, olvidarme de ese ruido, de las voces, de las opiniones que yo no quiero, las opiniones que no me interesan. Las opiniones que no me interesan no son una opinión como tú me has dado, ¿no? Aparte, aunque me has dicho que te ha gustado, pero si me has dado tu opinión, pues mira, esto, lo otro, son opiniones que necesarias, importantes. Yo por eso te pregunté, te pedí que me dijera. Y yo te lo agradezco. Eso no lo considero ruido, eso lo considero una ayuda, ¿no? Lo considero como al final opiniones. Sí, que no es una alimentación, es una retroalimentación. Tu Claro. pregunta se te da mientras tenga fundamento, que es lo que hablaba el otro día contigo, es decir, una opinión tiene que tener fundamento. Una vez que tenga un fundamento, tú no puedes decir esto es una porquería. Claro. Vamos, es una porquería, ¿por qué? ¿Sabes? No, porque si es una silla, algo tangible, dices tú, no, es que me he sentado y me callo de lado, esto está mal hecho. Bueno, ya, pero esto también tienes que pensar que esa persona a lo mejor ha tardado 20, 25, 30 horas en hacer esa silla. A lo mejor, pues lo único que tiene que hacer es aplicar un poquito de física, es decir, bueno, vamos a ver cómo ponemos las patas, lo que sea. Pues un libro que tú pones todo tu cariño y todo tu amor, pues obviamente lo primero que alguien que se acerca a tu obra tiene que tratarte con el máximo respeto por toda la obra, todas las horas que tú has empleado. Y después, pues, obviamente, pues todas las obras, la mayoría son imperfectas. Para encontrarte un nada de Carmen Laforet, pues es como en el fútbol. Para encontrarte un Messi te tiene que encontrar, no vamos a hablar, pero jugadores normales, no superclases, ¿me entiendes? Es decir, entonces, al final yo creo que hablamos un poquito de eso. Pero bueno, que sí, que me has respondido muy bien a la pregunta que te quería. Pero lo mismo que te digo eso de, qué porquería. También los que te dicen, muy, muy guay, muy bonita. Claro, es como, vale, mira, te lo agradezco porque, bueno, es como un caramelo, ¿no? Que siempre, claro. pero tampoco me aporta mucho más. Si me lo dejas como reseña, muy bonito, vale, pero yo también como alguien que busca un nuevo libro, si yo veo una reseña que dice muy bonito, es como, vale, pero... Es que tampoco tiene fundamento. Claro, entonces yo, por ejemplo, mi familia, ¿no? Mi madre, mis tías, mis primos, que se lo han leído y me han dicho muy bonito, pero luego es verdad y es como, vale, y al final familia es distinto, ¿no? Pero siempre ellos y ellas siempre me han dado muy bonito y me gusta la parte en la que dice y me gusta esto porque no sé qué y me gusta, y entonces ya ahí es como, vale, me has dicho muy guay, muy bonito, pero además me ha dado una razón, ¿no? Y es como eso ya sí me ayuda porque mira, pues esto ha funcionado,
tengo que tirar por aquí, o a lo mejor, mira, esto a lo mejor no se ha entendido, o, ¿sabes? Entonces, igual que comentarios negativos generan ruido, comentarios positivos pero sin fundamento, como has dicho, también generan un ruido. Generan ruido, aplausos o tal, o gritos y dices tú, bueno, allí ya, pero ¿cómo los interpreto? Porque realmente es lo que tú dices. Esta parte me ha gustado, qué bonita la emotividad que tiene, la relación que tiene tal cual, o esto es un tal, pero dime por qué es. Dime cositas que de alguna manera a mí me ayuden a crear mi propio análisis DAFO, de encontrar mis debilidades, mis fortalezas, saber sacarle partido, incluso poder encontrar las oportunidades que me da otra historia para poder... Es lo que yo considero, ¿no? Es decir, que alguien te pueda dar ese feedback que a ti te haga crecer. Sí. Independientemente que la crítica sea más positiva o que sea más negativa, porque una vez que tú lo expones, una vez que sacas el libro a la venta, ya el libro no es tuyo, amigo. Entonces ahí tú ya tienes que apechugar con lo que has escrito y con lo que has hecho, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Yo te quería preguntar un poco qué proyectos tienes en mente tú ahora que has terminado para Lucía, porque cuando uno termina una obra se queda vacío. Yo cuando la terminé yo pensé, ¿y ahora qué hago? Porque yo no sé tu experiencia, cuál es tu experiencia, me refiero, pero la mía, por ejemplo, es, yo termino para Lucía o termino un relato que se me ha ocurrido esta mañana y lo escribo, y yo te prometo que me siento un poco como, no de mal humor, pero sí un poco como, ¿y ahora qué? Estoy intentando dándole continuamente vueltas a la cabeza para pensar en otra cosa, para ver que, y no se me ocurre nada. Y cuando dejo de pensar en algo, cuando dejo de forzar la máquina, es cuando quizás algo me viene o Sí. cuando... y, y entonces terminé para Lucía y pensé, bueno, pues se me ocurrirá algo, tengo que pensar, tengo que ver. Intenté escribir, bueno, empecé a escribir como 2, 3 novelas, pero las dejaba siempre a las 3, 4 páginas, se me ocurría el principio, se me ocurría el final, pero no, y empezaba a escribirlo, pero no lo veía, ¿no? Cuando volvía a ellas no las veía. Y entonces me puse para desbloquear un poco, me puse con los relatos. Y entonces tengo un proyecto que lo estoy llevando, que es un proyecto así personal, sin mayores aspiraciones, que a la semana intento al menos en mi Instagram publicar un relato, o una historia, un poema, algo que se me ocurra, pues publicarlo. Hay veces que, como esta semana, creo que he publicado un par de ellos o 3, y a lo mejor la semana que viene pues solamente publicaré uno, no lo sé. Y tengo eso en mente, tengo a la vez una historia con un principio de novela que sí me gusta, que sí la tengo ahí y veo que si la termino, que si le encuentro un poco el cuerpo y consigo terminarla, que tengo el final también, pero solamente tengo escrito como 3 capítulos, diría, creo. Es un poco como me pasó como para Lucía, que he vuelto a ella varias veces. La he dejado, como se dice en barbecho, ¿no? Y he vuelto a ella un par de veces y me sigue gustando la historia, me sigue enganchando. Sigo sintiendo lo que sentía con Para Lucía, no esa como aversión o vergüenza de decir, uff, esto no es, no, con esa me gusta. Así que espero terminarla este año. Y aparte, terminé hace poquito un curso de formación, o sea, una formación de corrección profesional, corrección ortotipográfica. Muy bien. Y estoy formándome, estoy ahí investigando, estoy ahí trabajando para, quién sabe, quizás poder dedicarme un poco más, tener algunos proyectos o dedicarme a eso, sí, también. Así que un poco esos son mis proyectos. Espero la nueva novela, que más o menos tengo un par de nombres ahí también, pero al final quizás me pase como para Lucía, que el nombre al final de la historia pues cambie y sea otro distinto. Espero poder terminarla este año y si tengo suerte y alguien o alguna editorial pues le interesa, pues quizás publicarla.
Pues estupendo, estupendo. Y otra cosita, ¿dónde podemos encontrar quienes nos interese tu obra para Lucía? Para Lucía a través de Amazon se puede encontrar. Simplemente pones para Lucía Miguel Amador y aparece. En mi perfil de Instagram hay un enlace que te lleva directamente a la página web de la editorial Ex Libris y allí también lo puedes adquirir en el enlace por 10 euritos solamente. O sea, tres o cuatro cervezas, no sé a cuánto está la cerveza allí. Aquí en Inglaterra sería una cerveza y media. Pues me voy a comprar la obra en Inglaterra, ¿no? Que es más barata, ¿no? No, bueno, es eso. Aquí una cerveza te cuesta 6 libras. Así que, por eso Madre te digo, mía, cómo aquí una está. cerveza y media, pues No, pues me la voy a comprar aquí que cabe a más allí es mejor. cerveza. Muy bien. Y bueno, ya normalmente la pregunta que suelo hacer yo antes de que nos despidamos después de este pedazo de ratito como ya es, ¿qué le recomendarías tú a un escritor o una escritora que tiene su manuscrito en un cajón por miedo al juicio ajeno, que se quite esa pátina de inseguridad que comentabas antes? ¿Qué le dirías tú ahora que has publicado tu primera obra y puedes decirse que eres escritor? Yo creo que soy muy malo dando consejos, porque cuando los doy, luego a mí yo no me los aplico a mí mismo. Pero sí es verdad que yo lo que diría y lo que yo quiero, me gustaría hacer a partir de ahora, porque yo, por ejemplo, yo he escrito, tengo muchas cosas escritas que no he publicado ni pienso publicar, que me las quedo un poco para mí, como dije antes también, por muchos motivos, ¿no? Por falta de calidad o porque considero que tiene que ser para mí. Entonces yo lo que le diría es, vale, has publicado, has terminado tu obra, tienes el manuscrito finalizado, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué has escrito esa historia? ¿Lo has escrito con intención de simplemente de sacarla de tu cabeza y quedártela para ti o lo has escrito con intención de publicar? Si lo has escrito con intención de publicar, pero tienes miedo, sientes cierto vértigo a, de alguna forma, desnudarte delante de la gente, porque como has dicho, ya está ahí, una vez que lo publicas, está ahí y habrá comentarios positivos, habrá comentarios negativos, o habrá, que muchas veces creo que también es lo peor, el vacío, muchas veces, Sí. ¿no? El vacío completo sin respuestas, pero eso es algo que va a estar ahí. Entonces, si lo has escrito con esa intención de publicarlo, de abrirte al mundo, de compartir con la gente que quiera leerlo, eso es otra, con la gente que quiera leerlo, no se puede exigir a la gente que lo lea, sino la gente Claro. que lo quiera leer, que lo haga. Intenta rodearte de buena gente, o sea, de gente que primeramente lo lea, que te pueda guiar un poco. Pues mira, esto por aquí o esto yo no simplemente un lector cualquiera o sea, que lea habitualmente, que Mm, sepa un poco, no de literatura, pero sí que disfrute la lectura para que te pueda decir, pues mira, esto por aquí, ¿por qué salta hacia aquí? Que a mí me pasa muchas veces, yo me pongo a escribir, a escribir, a escribir, en mi cabeza funciona, pero luego cuando alguien ajeno lee, no claro. sabe por qué he saltado de aquí, de este punto a este punto. Mm. Entonces, rodearte de gente que te pueda guiar un poco también es importante. Las inseguridades tienes que yo creo que tienes que aprender a vivir con ellas. Si no eres capaz de deshacerte de ellas, como yo, que creo que no voy a ser capaz de deshacerme de ellas con la edad que tengo, Sí, si no seguro que sí, ¿eh? Yo ya te digo que seguro que sí, pero seguro. bueno, por si acaso no pudiera, creo que he aprendido a vivir con ellas. ¿Sabes? He aprendido a decir, mira, es lo que hay y ya está. Te das cuenta una vez que cuando empiezas a publicar el primer relato, yo me acuerdo que lo publiqué y pensaba, la gente ve, y se lo decía a mi mujer, ¿no? La gente va a leer esto, va a ver que he publicado una historia en mi Instagram, un relato, y la gente va a pensar, este se creerá que es, ¿sabes? Y este va ahora Alan Poe, ¿sabes? Sí, 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 Y esa sí. inseguridad la sigo teniendo, pero ya es como, mira, ya me he dado cuenta de que la gente no publica, no menciona, o sea, no comenta diciendo que te cree que eres Alan Poe, porque la gente por lo general no va a hacer eso. Sí, claro. Y si lo piensa, pues que lo piense.
Tú Claro. también me dijiste eso ayer o antes de ayer cuando estábamos Mm. hablando. La gente pues que piensa lo que quiera pensar y ya está, Es algo ¿sabes? que no puedes controlar, Miguel. No puede Es decir, yo no puedo controlarlo, controlar lo que piense otro. claro. Entonces yo lo que diría es, mira, tú, por qué has escrito? ¿Cuál ha sido tu historia, tu idea, tu móvil para escribir? Publicar, publica y ya está, si eso es lo que tú querías. Em, Así que básicamente es eso. Y que sigas leyendo, que sigas escribiendo, que no lo dejes. O sea, hay gente que dice, yo publico uno, ya no escribo más. Vale, bueno, a lo mejor simplemente quisiste escribir un libro y ya está. Yo, por ejemplo, por ejemplo, no escribo para publicar, pero sí luego publico los relatos, hago público. Publicar me refiero a ser público, ¿no? Compartirlo con Sí, la sí, gente. sí, sí, sí. Yo cuando empiezo un relato, una historia o algo, no pienso, vale, esto es para publicarlo. No, simplemente cuando lo termino, lo leo varias veces, corrijo y digo, vale, pues sí, me gusta, creo que lo quiero publicar. Y ya está. Pero yo no termino una historia y digo, vale, ya el próximo libro que escriba, que complete, lo voy a publicar y va a ser el último. No, porque escribo porque me sale, porque me gusta, me ayuda. No considero que sea una catarsis, pero sí, de alguna forma me ayuda. Entonces, sé consecuente con lo que, o sea, o consciente de lo que quiere y ya está, y para adelante. Estupendo, el palante ese me ha encantado. Es un palante gaditano de los buenos y Gaditano ahí para adelante. ahí está, palante y al botón, como decía un amigo mío, ¿no? Entonces, entonces yo me quedo con la parte en la que dices, porque yo he sido demasiado categórico al decirte que sí las ibas a superar, pero creo que es más la clave lo que tú has dicho, saber convivir con las inseguridades y saber que están ahí, pero no prestarle más atención de la que se debe. Simplemente yo creo que la inseguridad, como el miedo, como ciertas emociones que están ahí intrínsecas en el ser humano, tienes que darle la importancia que tienen. Es decir, la inseguridad, al fin y al cabo, forma parte del nerviosismo, forma parte de esa de querer hacer las cosas bien, con lo cual es como el miedo, es decir, tienes que prestarle atención, pero hasta cierto punto, que no te No controle. anclarte a ellos, como hablábamos antes, no anclarte, no echar el ancla en esas situaciones, en esas emociones que realmente son negativas y convivir con ellas, saber cuándo elevar el ancla y cuándo tirarla porque, bueno, vale, está bien y ya está. Sí. Perfecto. Yo, Miguel, nada, ya lo que me queda es agradecerte el ratito este que nos has dejado aquí. Es decir, que nos hayas dedicado tu tiempo, que me hayas acercado a tu obra, que me hayas permitido hacer el análisis que hice, comunicártelo con todo el respeto, como te comentaba, y porque yo ya te digo, para mí es lo que tú decías, ¿no? Desnudarme, ¿no? Y un poco analizar a alguien como verlo desnudo. Entonces me resulta un poco, pues, ¿quién soy yo, no? Intento hacerlo lo mejor posible como lector y nada, y te agradezco muchísimo esa confianza y que tenemos una cervecita pendiente en Cádiz, ¿eh? No En me vaya a Cádiz, en Cádiz. mandar, no, que allí vale muy cara, picha. Bueno, si viene aquí a invitarte, no te invito, ¿eh? Aquí es muy caro. Aquí primero pedimos el préstamo y después ya me invitarán. Claro, ahí está. Nada, y tú que si quieres añadir algo, pues nada, que sepas que estás bienvenido aquí, que si esa segunda obra ve la luz algún día, que puedes venirte aquí conmigo, la Perfecto. presentamos y lo que necesites, pues ahora tienes tú tu momento. Pues yo nada, yo quería, Leo, darte las gracias por el ratazo y por la oportunidad, pero no solo eso, no solo la oportunidad, por el rato y por haberme hecho sentir tan cómodo y también por el espacio este que has creado, ¿no? De donde se trabaja, donde se da visibilidad a la cultura, eh, a los libros en particular, ¿no? Pero que creo que es muy necesario, más hoy en día, ¿no? Donde todo es tan rápido y tan efímero y que tú inviertas tu tiempo en hablar de libros que es algo tan estático, algo que está ahí, me parece
un contraste increíble con la sociedad en la que vivimos. Así que yo te doy las gracias por el espacio que tú has creado y a la vez también por haberme dado la oportunidad de pertenecer o de formar parte por un ratito de él. Así que muchas gracias. Y nada, a los oyentes, si me permite, a los oyentes, pues si en algún momento les interesa o piensan en, bueno, pues vamos a echarle un vistazo, vamos a darle una oportunidad, porque espero que disfruten la lectura y que estoy en mi Instagram o en cualquier sitio para que me digan qué les pareció. Repite tu Instagram, hombre, no sea tímido. Miguel.amador1, creo que es con el punto. Sí. El portero del equipo, el número uno. Ahí está, qué bien suena. Estupendo, Miguel. Pues nada, pues un abrazo. A ti no te va a sonar raro que te diga un abrazo, pichita. Y nada, encantado y hasta la próxima, ¿vale? Venga, un abrazo. Venga, hasta luego, cuídate.